Buenos días, jóvenes. Vamos a seguir con el curso de Sólidos 2. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. El tema era sobre fatiga. Habíamos quedado aquí. No, perdón, este es el tema 7, fatiga, ¿verdad? Pero habíamos quedado. ¿Qué pasó? Ahí. Habíamos hecho este ejercicio. Muy bien, habíamos quedado aquí. Recapitulando un poco, el tema de fatiga es un tema muy interesante. Es toda una carrera prácticamente el estudio de la fatiga. Requiere bastantes conceptos y bastantes aspectos que deben de considerarse. En este curso vamos a ver la parte básica del concepto de fatiga. Ya cuando ustedes vean elemento de máquinas, que sería el siguiente curso, van a profundizar un poquito más en este tema y van a ver otros criterios. Nosotros vamos a ver el criterio de Soderbergh y el criterio de Goodman para predecir fallo por fatiga. Hay otros criterios, ¿verdad? Ya en elementos de máquina van a haber otros criterios. Nosotros vamos a quedar en estos dos. Sin embargo, vamos a ver cuáles son aquellos factores o condiciones que nos pueden alterar, ¿verdad? O modificar el límite de fatiga. Recuerden que el límite de fatiga es una prueba que se hace en el cual se somete a un elemento, puede ser un elemento estructural, ¿verdad? O un elemento de máquina, o una pieza de una máquina, que se somete a fuerzas que producen esfuerzos y esos esfuerzos van cambiando. ¿Ok? En un momento dado se aplica tal vez un segundito. Se aplica un esfuerzo en tensión y otro un tiempo después, ¿verdad? Está en compresión. O sea, esos esfuerzos van cambiando. Los esfuerzos pueden ir cambiando en magnitud, ¿verdad? Pueden ir, digamos, puedo estar provocando un esfuerzo de 100 megapascales y en otro momento de 80 y después puedo estar cambiando en 90, de 80, 100, ¿verdad? La magnitud puede ir cambiando. ¿Ok? Muy bien, eso es fatiga. Hasta que llega que un momento dado el elemento va a fallar. ¿Ok? Eso lo vimos anteriormente. Ok, hay condiciones que me afectan ese límite de fatiga, ¿verdad? Hay condiciones que tenemos que conocer, ¿verdad? Condiciones o aspectos que nos pueden modificar ese límite de fatiga. No vamos a verlos todos, no los vamos a ver todos. Vamos a ver algunos, vamos a explicar algunos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo trabajar el límite de fatiga modificado de una manera mucho más sencilla. ¿Ok? Las pruebas que se hacen para determinar el límite de fatiga normalmente se hacen en el laboratorio. Son pruebas destructivas, son pruebas controladas en el laboratorio. Pero ya en la vida real, en condiciones reales de trabajo, no necesariamente esas condiciones son controladas. Pueden variarse. Y hay muchas condiciones que no son iguales en un lugar a otro. Puede ser que la máquina sea la misma o la pieza esté trabajando con las mismas cargas, pero las condiciones de un lugar a otro son totalmente diferentes. Entonces, eso también me altera o me modifica el límite de fatiga. Esa modificación del límite de fatiga no siempre es negativo. Puede ser un factor que me favorezca para aumentar el límite de fatiga. Puede ser factores que más bien me disminuyan, ¿verdad?, el límite de fatiga. Ok, entonces vamos a ver el límite de fatiga modificado. El límite de fatiga modificado lo vamos a trabajar como SE. Ok, entonces este valorcito acá que tenemos, SE, lo vamos a conocer
Ay, perdón. Lo vamos a conocer como el límite de fatiga modificado. Y ese límite de fatiga modificado lo vamos a obtener a partir del límite de fatiga experimental, el SE'. El S'(E). Bueno, no sé cómo se lee este, el S'(E). Este es el límite de fatiga experimental, el que se obtiene a partir de un ensayo, ¿verdad?, de pruebas en el laboratorio. Y estos factores multiplican el límite de fatiga experimental. Entonces, puede ser un factor que me disminuya o un factor que me aumente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es el KF, el KS, el KR, el KT, ¿verdad? Vamos a ver todos esos diferentes factores que me modifican el límite de fatiga. Ok. Como les dije, vamos a ver, bueno, voy a nombrarlos todos, ¿verdad? Vamos a ver algunos, no los vamos a ver todos, ¿no? Porque en realidad el alcance del curso no es verlo todo, sino más o menos conocer el criterio de fatiga. El KF es el factor de acabado superficial. Este es uno de los más importantes que tenemos que considerar. Recuerden que la fatiga inicia en puntos de concentración de esfuerzos. Entonces, si nosotros tenemos un acabado superficial bastante bueno, bastante pulido, estamos eliminando esos puntos de concentración de esfuerzos. Entonces, podemos lograr aumentar el límite de fatiga con acabados superficiales bien finos, bien pulidos. Si nosotros hacemos una pieza y el acabado superficial es muy áspero, muy rugoso, pues ahí estamos metiendo muchos puntos de concentración de esfuerzos. Entonces, por ahí puede comenzar a darse la fatiga. Entonces, el factor de acabado superficial es sumamente importante. Ok, entonces, entre más fino sea el acabado, entre más pulido sea el acabado, el factor de acabado superficial, ¿verdad?, puede ser que el límite de fatiga aumente. El factor de dimensiones y geometría también es un factor a considerar, y eso tiene que ver con los tamaños y las formas de la pieza. Hay veces que las piezas tienen que tener una forma dada, ¿verdad?, por su complejidad, por lo que sea, y muchas veces esa forma no se puede variar. Entonces, dependiendo de las dimensiones y la geometría, ¿no?, puedo tener un factor que me altera o me modifica el límite de fatiga. Hay un factor de confiabilidad, ¿verdad? Es un factor con un factor de seguridad, ¿verdad?, un factor de confiabilidad. Un factor de temperatura, este es otro factor importante, el factor de temperatura, el KT. A mayor temperatura, si nosotros aumentamos la temperatura, recuerden que la temperatura aumenta la afluencia de los materiales, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo a altas temperaturas, a temperaturas muy, muy elevadas, estoy modificando las propiedades mecánicas del material. Entonces, si yo trabajo a temperaturas muy elevadas, el factor o el límite de fatiga, ¿verdad?, puede verse afectado seriamente. Entonces, tengo que considerarlo. El factor de tratamientos mecánicos también es un factor importante. Recordemos que la fatiga inicia en los puntos de concentración de esfuerzos. Normalmente esos puntos de concentración de esfuerzos ocurren donde se dan los esfuerzos máximos. Recuerden que los esfuerzos máximos normalmente se dan en la superficie de los materiales. Entonces, nosotros podemos lograr un aumento en el límite de fatiga si tenemos un tratamiento mecánico adecuado. ¿Eso qué puede decir? Bueno, puede ser, no sé, darle un endurecimiento, darle un acabado, darle un baño, no sé, de un tipo de aleación más dura, pero digamos solo en la superficie. Entonces, eso me ayuda a aumentar, ¿verdad?, el límite de fatiga. Bueno, hay otros factores ahí un poquito más complejos, ¿verdad?, un poquito más
complicadillos, como el factor de fatiga superficial, el fretting, el factor de aplicación de la carga y el factor de efectos varios. Como les dije, son muchos. No vamos a verlos todos. La idea era ver algunos, explicar algunos. Bueno, nada más. Ok. Ok. Habíamos hablado del acabado superficial. El acabado superficial es bastante interesante. Porque este sí me modifica en un aspecto positivo, ¿verdad? O negativo, el límite de fatiga. Entonces, normalmente las probetas utilizadas en los ensayos se les hace o se les aplica un pulido axial. ¿Esto para qué? Para reducir las imperfecciones del maquinado. Nosotros maquinamos, normalmente utilizamos una cuchilla, ¿verdad? Que desgasta el material y deja algunas marcas microscópicas. Bueno, si nosotros pulimos esa superficie, eliminamos esas imperfecciones. ¿Ok? Se ha trabajado mucho en este factor porque es un factor bastante importante y se ha desarrollado una fórmula para determinar el acabado superficial, que tiene que ver con un alfa que me modifica el esfuerzo último en tensión del material elevado por un beta. Esto se ha desarrollado a partir de pruebas, a partir de ensayos, ¿no? Y se han establecido algunos valores para ciertos acabados superficiales. Ok, entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de acabado que nosotros le estemos dando a una pieza, entonces así tenemos el valor de alfa, ¿verdad? Y el valor de beta. Vean qué interesante, el valor de alfa, si estamos utilizando el sistema internacional, tiene un valor, y si estamos utilizando el sistema inglés, ¿verdad? Tiene otro valor. El beta no varía, el beta es un factor que me eleva. Entonces, si tenemos un esmerilado, entonces podemos utilizar un alfa de 1,58 y un beta de menos 0,85. Y eso me modifica, ¿verdad? O me da el factor de acabado superficial. Entonces, como pueden ver ustedes, hay unas tablitas ahí que se pueden utilizar para determinar el factor de acabado superficial. Estos valores son valores promedio porque también puede ser que yo esté esmerilando, esté dando un acabado con una piedra que pula o otra con una piedra que esté desbastando, ¿verdad? Entonces eso también, el acabado superficial puede variar bastante. Pero sí hay grandes diferencias entre lo que es el esmerilado, ¿verdad? El maquinado o trabajo en frío, ¿verdad? El laminado en caliente o la forja. Esos son, digamos, procesos en manufactura que me dan un tipo de acabado, ¿verdad? Promedio, por decirlo así. Ok. Como les decía, también el factor de temperatura. El factor de temperatura también es bastante importante considerar. El aumento de la temperatura me afecta, ¿verdad? El límite de fatiga. Para tener ahí un valor promedio, se ha establecido los 350 grados centígrados como una temperatura moderadamente alta. Okay, ya cuando tenemos temperaturas de 350 para arriba, ya esta temperatura me afecta, ¿verdad? Me puede afectar el límite de fatiga. Ok, al aumentar la temperatura, desaparece, en las pruebas que se han hecho, desaparece el codo que me define el límite de fatiga. Y la curva disminuye al aumentar el número de ciclos. En lugar de tener una línea que tiende a ser horizontal, más bien el límite de fatiga comienza a descender rápidamente. Esto es a temperaturas altas. ¿Ok? Bueno, se han propuesto algunas consideraciones a partir de ensayos y pruebas que se han hecho. ¿Okay? Si la temperatura es menor o igual a los 450 grados centígrados o 840 grados Fahrenheit, dependiendo del sistema que estemos,
ya esta temperatura no me afecta mucho el límite de fatiga. Entonces podemos utilizar un límite, un factor de corrección de temperatura igual a 1. El 1 es un número neutro, no me afecta. Ok, para temperaturas mayores a los 450 y menores a los 550 grados centígrados, utilizo un factor de temperatura, ¿verdad? A partir de una formulilla ahí dada, ¿verdad? Esto es para, ¿cómo se llama? Si estamos trabajando con grados centígrados, o esta otra fórmula si estamos trabajando en grados Fahrenheit. Entonces, ahí, al aumentar la temperatura, este factor de corrección disminuye, porque va a ser 1 menos, ¿verdad? Y un valorcito que nos da ahí, ¿verdad? Entonces, el factor de temperatura, entre más alto sea, ¿verdad? Este valor disminuye, disminuyendo el límite de fatiga. Ok, como les decía, no los íbamos a ver todos, solo íbamos a mencionar algunos para que ustedes entiendan la importancia que tiene el entender el proceso de cómo es que trabaja la fatiga. En términos generales, podemos utilizar un factor simplificado, un factor K. Okay, entonces, vamos a sustituir todos aquellos factores de corrección de fatiga, que eran un montón, ¿verdad? Que cada factor multiplicaba a cada uno, unos podían disminuir, otros podían aumentar. Vamos a sustituirlo por un solo factor, ¿verdad? Un factor simplificado. ¿Ok? Este factor simplificado viene a sustituir, como les dije, ¿verdad? Todos los otros factores de corrección. ¿Ok? Entonces, dependiendo del texto, dependiendo del problema, puede ser que se indique utilice un factor simplificado o utilice un factor K de tal. O sea, ese factor K es un numerito ahí que me modifica el límite de fatiga experimental. ¿De acuerdo? Ahora bien, por efectos de simplificación o digamos, sí, digamos como para simplificar un proceso, principalmente para el acero, nosotros podemos obtener a partir de una fórmula que es una, vamos a ver, si nosotros no tenemos pruebas realizadas en el laboratorio para un material dado, para un material específico, nosotros podemos obtener el límite de fatiga experimental a partir del esfuerzo último del material. Como les dije, esto es como para el acero. Entonces, si nosotros estamos trabajando para el acero y no tenemos, como les digo, no tenemos una gráfica para calcular el límite de fatiga, podemos calcular el límite de fatiga experimental como 0.5 del esfuerzo último en tensión. Ok, eso es como una aproximación, ¿ya? Para el acero. Vamos a ver los esfuerzos variables y vamos a explicar un poquito qué es la componente media y cuál es la componente alterna. Esta parte es importante para poder aplicar los criterios de Goodman y de Soderbergh para predecir el fallo de fatiga. ¿Ok? Como les decía, nosotros como primera herramienta en diseño podemos determinar el esfuerzo axial de un elemento. ¿Ok? Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones ese esfuerzo se va a mantener constante e invariable en el tiempo. En muchas condiciones de trabajo, en muchas condiciones reales, los esfuerzos cambian en magnitud, ¿verdad? A través del tiempo, debido a las diferentes cargas que se están aplicando al material, o a la pieza, ¿verdad? O al componente máquina, etcétera, etcétera. Entonces, como les explicaba la vez pasada, yo puedo tener condiciones de carga en el cual esos esfuerzos varían, ¿verdad? Varían desde un valor máximo, ¿verdad? A un valor mínimo. Puede ser que entren desde el rango, desde un valor positivo a un valor negativo. Eso, por ejemplo, cuando estamos viendo un eje que está girando, veámoslo aquí.
aquí, en este primer gráfico. En este primer gráfico que tenemos acá, vemos un esfuerzo alternante. Esto es típico de un eje, ¿verdad? Esto es típico de un eje que está girando, ¿verdad? Se aplica aquí una torsión, el eje gira, ¿verdad? Y se está aplicando una carga. Digamos, aquí yo tengo una carga que en un punto dado está en compresión y ese punto pasa a un esfuerzo cero y después a un estado de compresión. Entonces pasa de un estado positivo, pasa a cero y después pasa a un estado negativo. O sea, pasa de tensión, pasa de un esfuerzo a tensión, pasa a cero y después pasa a un esfuerzo de compresión. Ok, esto es típico de un eje que está girando. Ok, podemos tener esto, puede variar, ¿verdad? Puede ser que, ¿verdad? Que el elemento tenga otras condiciones y esté variando. Entonces, esta primera gráfica que yo tengo acá me explica cómo varía el esfuerzo de un material. Entonces, tengo un valor máximo, un mismo valor, siempre voy a tener el valor máximo, desciende hasta alcanzar un valor cero, ¿verdad? Y alcanza un valor máximo también en negativo. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Que yo voy a tener aquí una condición de tensión siempre, ¿ok? Y aquí abajo voy a tener una condición de compresión. ¿Qué significa esto? Que el estado de esfuerzos que yo estoy produciendo en este elemento pasa de tensión a compresión, pasando por el cero. Tensión, compresión, ¿verdad? Pasando por cero. Compresión, pasa por cero, llego a tensión. Y eso está variando. Esto se llama una carga de esfuerzos alternante, totalmente alternante. O sea, pasa de tensión a compresión. O sea, tengo aquí una aplicación totalmente alternante. Puede darse esa condición, puede darse otras condiciones en el cual yo esté aplicando, por decirlo así, un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo máximo, el esfuerzo desciende, pero no llega a cero, ¿verdad? Para después pasar a negativo, sino que desciende, alcanza un valor medio y llega a cero, ¿ok? Comienza a crecer, llega a un valor medio y llega al valor máximo. O sea, tengo un valor máximo en tensión y un valor cero. O sea, quiere decir que puedo tener aplicaciones en las cuales yo estoy aplicando un esfuerzo siempre, digamos, de máximo hasta cero. ¿Ok? No pasa a compresión. Esto se llama una carga repetida. Una carga repetida donde yo aplico la carga, genero un esfuerzo. Vea que esto puede ser tanto negativo como positivo, ¿verdad? Puede estar dentro del rango positivo o puede estar dentro del rango negativo. Pero una carga, digamos, repetida. Una carga repetida es que yo aplico la carga, ¿ok? Genero tensión, la quito, no genero nada, la vuelvo a aplicar, la quito y la vuelvo a aplicar. ¿Me entiende? Puede darse ese fenómeno. Entonces esto se llama un esfuerzo repetido. Puedo tener esta otra condición donde la carga que se está dando está fluctuando, ¿verdad? En un estado de esfuerzo, ya sea de tensión o de compresión. Puede ser que yo siempre esté aplicando tensión. Entonces, varía de un valor a tensión a otro valor en tensión, o sea, pero va disminuyendo. Nunca llega a cero ni pasa a compresión. Eso se llama carga fluctuante. La carga fluctúa con el tiempo. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de carga que yo puedo aplicar como carga alternante, ¿verdad? O que me cambian con el tiempo, más bien. Ok, aquí lo importante es que dependiendo de los valores máximos y mínimos, yo voy a tener siempre yo siempre voy a tener una componente media y una componente alta. Entonces voy a tener una componente alterna, bueno, un valor máximo, un valor mínimo, y voy a tener una componente media y alterna. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a definir la componente alterna. Aquí sí yo ocupo que le pongan cuidado a esto, porque esto lo vamos a ocupar ahora para utilizar los criterios de Goldman y de Soderbergh. Recuerden que independientemente del valor que yo tenga, ¿verdad? Que yo pueda pasar de máximo a mínimo, ¿verdad? De máximo a mínimo, yo voy a tener el esfuerzo máximo
y voy a tener el esfuerzo mínimo. Entonces, no importa si esto está arriba o abajo de una gráfica, ¿ok? Entonces, lo calculo el esfuerzo alternante. El esfuerzo alternante es muy fácil. Se calcula muy, muy fácil. El esfuerzo alternante va a ser el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido entre 2. Esto me va a dar el valor alternante. Y la componente media va a ser el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo dividido entre 2. Y yo voy a tener aquí la componente media. Estos dos criterios que tengo acá son fundamentales para poder determinar los criterios de Soderbergh, ¿verdad?, y de Goodman. De estos dos, yo voy a obtener un par. Ahorita les explico. Voy a tener un par. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una gráfica, ¿verdad?, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Estos dos que tengo acá siempre me van a formar este par. Este par yo lo voy a acomodar así. Va a ser el esfuerzo medio, coma, el esfuerzo alternante. Entonces, como les digo, es muy importante calcular la componente alternante y la componente media para obtener este par. Ok, entonces de aquí, de estos valores, yo obtengo este par. La componente media y la componente alternante. Esta es la que nosotros vamos a utilizar para analizar si hay fatiga o no hay fatiga utilizando los criterios de Soderbergh o de Goodman. ¿Ok? Entonces vean que las formulitas son muy sencillas. Las formulitas son tremendamente sencillas, pero son muy necesarias. Entonces hay que aprenderse esta fórmula y hay que aprenderse esta otra fórmula. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a utilizar dos criterios para analizar si un material va a fallar por fatiga o no. ¿Ok? Son dos criterios que se parecen mucho, pero tienen una pequeña, digamos, variante. ¿Ok? El primer criterio que vamos a ver es la línea de Soderbergh. La línea de Soderbergh es muy sencilla de analizar. Vamos a coger el límite de fatiga y lo vamos a ubicar en el eje de las Y. ¿Ok? Ok, entonces ponemos el límite de fatiga. ¿Ok? Este límite de fatiga lo podemos calcular a partir, ¿ah?, de algunas formulillas ahí. ¿Ok? Recuerden, podemos obtenerla a partir, bueno, esto puede ser también de una gráfica, puede ser que venga a partir de una gráfica, ¿verdad? Si viene a partir de una gráfica, nosotros podemos calcular el límite de fatiga experimental, ¿verdad? Y si me dan algún factor de corrección, lo podemos utilizar ahí. Recuerden que también si no hay una gráfica de fatiga para un material dado, podríamos utilizar el S', ¿verdad?, como 0.5 del esfuerzo último a tensión. ¿Ok? Entonces, vea que aquí podemos utilizar varias formulillas para ubicar este punto. Este primer punto es importantísimo. Este primer punto nosotros lo vamos a ubicar sobre el eje Y. ¿Ok? Y vean qué interesante. No importa si estamos trabajando el criterio de Soderbergh o el criterio de Goodman. Vean que este mismo punto, bueno, este puntito es para los dos. ¿Ok? Muy bien. La línea de Soderbergh lo que me dice es que, vamos a ver, pongámoslo aquí. Pongámoslo aquí en rojo. Si yo ubico el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, ¿ok? Recuerden que aquí estamos aplicando una carga que está cambiando con el tiempo, entonces yo calculo el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, ¿verdad? Y
Si este par está dentro de esta área definida por la línea Soderberg, ¿ok? Me aseguro, por los ensayos que se han hecho, que el material no va a fallar. El material no falla por fatiga. Pero utilizó como el esfuerzo, vamos a ver este otro punto. ¿Ok? Este otro punto utilizó el esfuerzo de fluencia. Este valorcito que está aquí es el esfuerzo de fluencia. Entonces, este punto acá me lo define las propiedades del material, es el límite de fluencia. Entonces, coger una gráfica, definir el límite de fatiga, un punto, coger el esfuerzo de fluencia, definir un punto y trazar una línea. Entonces, si este par que está acá me define un punto, okay, si este punto cae dentro de esta área, vea que tengo toda esta área, si este punto cae ahí, si este par cae ahí, decimos que la pieza no va a fallar por fatiga. Pero si este punto sale de la gráfica, entonces utilizando el criterio Soderberg, ¿verdad? Si el punto está fuera, entonces sí va a fallar. ¿Ok? ¿Me comprendieron esta parte? ¿Preguntas? Muy bien. Pongan atención porque esto es importante. Entonces, la línea Soderberg o el criterio Soderberg lo defino a partir del límite de fatiga, ¿verdad? Y el esfuerzo de fluencia. Entonces yo hago esta gráfica y defino el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante como una coordenada. Si esta coordenada está dentro de esta área, no hay fallo por fatiga. Bueno, se descubrió que para ciertos valores, si yo utilizaba la línea Soderberg, ¿verdad? Para ciertos valores, yo podía obtener una coordenada que estuviera fuera de esas líneas. Y aún así el material no fallaba. ¿Ok? Hay puntos ahí donde el material, a pesar de que la coordenada está fuera de la línea Soderberg, ¿verdad? El material no fallaba por fatiga. Bueno, entonces vino Goodman y hizo otro criterio, solo que cambió el esfuerzo de fluencia, lo cambió al esfuerzo último en tensión. Entonces este es el esfuerzo último en tensión. Igual, entonces definió este otro punto. Vea que este otro punto, el criterio de Goodman, vamos a ponerlo con otro color aquí azul, ¿okay? Es diferente a este punto de la línea Soderberg, pero sobre el eje Y tiene el mismo punto. Entonces, lo que hizo la línea de Goodman fue ampliar un poquito el área, ¿verdad? Para poder predecir si iba a fallar o no por fatiga. Ok, vean qué interesante. La línea de Soderberg es una línea que me abarca una área menor a la línea de Goodman. Ok, entonces si ustedes quieren ver el área que me genera la línea de Soderberg es menor al área que me genera la línea de Goodman. Entonces nosotros podemos decir que el criterio de Soderberg es muy conservador. Comparado, ¿verdad? Al criterio de Goodman. Entonces, si por el criterio de Soderberg el material no va a fallar por fatiga, porque cae aquí adentro, entonces este puntito, si cae dentro de la línea de Soderberg, también cae dentro de la línea de Goodman. Entonces, no hay ningún problema. Pero, si un punto cae fuera de la línea de Soderberg, ¿verdad?
nosotros tendríamos que analizarlo muy bien para determinar si el material va a fallar o no va a fallar por fatiga, porque también la línea de Goodman, ¿verdad? Es un poquito más realista. Es un poquito más realista, ¿verdad? Abarca una área mayor, entonces nosotros tenemos que analizarla. Bueno, hay otro criterio que se utiliza que se llama la parábola de Gerber. La parábola de Gerber ya no es una línea, sino que es una parábola, ya tiene que ver con otros criterios. Aquí no lo vamos a ver, como les dije, en este curso nos enfocamos en la línea de Soderbergh, ¿verdad? Y en la línea de Goodman. Creo que en elementos de máquina ya ven la parábola de Gerber como un criterio para definir, ¿verdad? Si el material va a fallar o no va a fallar por fatiga. Porque la parábola de Gerber abarca una área mayor, ¿verdad? A la línea de Soderbergh y a la línea de Goodman. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a quedar con estos dos criterios. Ok, repito, vamos a trabajar con la línea de Soderbergh, ¿verdad? Y vamos a trabajar con la línea de Goodman. Línea o criterios. Normalmente nosotros podemos trabajar así, con el criterio de Soderbergh, ¿verdad? O con el criterio de Goodman. Entonces, cualquiera de estos dos criterios, ¿verdad? Vamos a trabajar. Criterio de Soderbergh, ¿verdad? O el criterio de Goodman. ¿Preguntas? Ok. Eso es en el análisis gráfico. Para el análisis analítico vamos a utilizar estas dos fórmulas. Esto es para poder determinar si el punto está dentro o está dentro de la línea o está afuera. Entonces vean qué importante. Prácticamente la fórmula es la misma. Ok, entonces si utilizamos Soderbergh, ¿verdad? O utilizamos Goodman. Si el punto cae sobre la línea, el criterio de Soderbergh me va a dar 1. ¿Ok? Bueno, si cae dentro del criterio de Soderbergh, ¿verdad? Entonces si tengo, o sea, el análisis lo puedo hacer gráficamente, ¿verdad? Lo puedo hacer gráfico, pero también lo puedo hacer analítico. O puedo hacer ambos, ¿verdad? Hago un análisis gráfico, ¿verdad? Y si tengo dudas, hago un análisis analítico. Vean que prácticamente las dos ecuaciones son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas. ¿Okay? ¿Qué teníamos? Vamos a ver. Ok, tenemos el eje Y, que aquí poníamos el esfuerzo alternante, ¿verdad? Y aquí poníamos el esfuerzo medio. Este punto que está aquí es el mismo para los dos criterios. ¿Se acuerdan? Que es el límite de fatiga. Si utilizamos el criterio de Soderbergh, utilizamos el esfuerzo de influencia, y si utilizamos el criterio de Goodman, utilizamos el esfuerzo último a tensión. ¿Ok? Y trazábamos las líneas. Entonces yo tenía una línea aquí, ¿no? Y otra línea aquí. ¿Ok? Entonces recuerden que yo aquí, la idea es que yo voy a dibujar un par. Yo voy a determinar este par. Este par es importantísimo, repito. El esfuerzo medio, coma, el esfuerzo alternante. O sea, ubico la X y ubico la Y. ¿Okay? X, definimos aquí el esfuerzo medio. Y dibujamos el esfuerzo medio. Y Y, dibujamos el esfuerzo alternante. Entonces, si esta coordenada XY cae dentro de esta área, no hay fallo por fatiga. Pero la pregunta es, muchas veces nosotros podemos trabajar gráficamente y puede ser que nos dé un punto, gráficamente puede ser que nos dé un punto que pareciera está, ¿verdad? Sobre la línea. Ok, entonces, para el criterio de Soderbergh, ok, vea lo que utilizamos. El esfuerzo alternante entre el esfuerzo de fatiga. Ok. Entre el esfuerzo medio, entre el esfuerzo de influencia. Este esfuerzo de influencia es este.
Entonces, para el criterio Soderbergh tenemos esta fórmula. Y vea cómo cambia. Vean que es exactamente la misma fórmula, solo que para Goodman cambio con el esfuerzo último a tensión. ¿Lo ven? Aquí está la diferencia. Igual. Entonces puede ser que si yo utilizo el criterio de Goodman y me da un puntito por ahí, ¿verdad? Que pareciera que pega o está sobre la línea, utilizamos estas fórmulas. Entonces, vamos a ver. Si es 1, está sobre la línea. Si es menor de 1, está dentro del área. Si es mayor a 1, está fuera del área. Entonces, si está dentro del área, es seguro. Si está dentro de la línea o toca la línea, es seguro. Si está fuera del área, ¿verdad? El material va a fallar por fatiga. Esos son los criterios que nosotros vamos a utilizar, los criterios con los que vamos a trabajar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profesor, la línea no falla. No. Ok, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, entonces seguimos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a explicar, ¿verdad?, cómo utilizar, bueno, lo que acabamos de ver. Yo creo que con este ejemplo estamos terminando. Déjenme ver un momentito. Sí, con este ejemplo estamos terminando. Ok. Vamos a ver qué me dice el ejemplo. Una pieza de máquina es sometida a una carga por flexión tipo senoidal. Se conoce que el esfuerzo máximo es igual a 210 megapascales y el esfuerzo mínimo es de 200 megapascales. Vea qué interesante. Esto es una carga senoidal, pero tipo alternante, ¿verdad? Entonces aplico una carga que me genera tensión de 210 y después me genera una de tensión de 100. O sea, no llegó a cero ni llegó a compresión. O sea, siempre estuvo en una carga, digamos, en un esfuerzo de tensión, solo que el esfuerzo estaba cambiando, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad?, estaba cambiando. Creo que esta era la tercera que habíamos visto. Ok, si la pieza está hecha de acero a 913 grado 450, donde las propiedades del material dice que son: el esfuerzo último en tensión es de 550 megapascales y el esfuerzo de fluencia es de 450 megapascales. Oye, es muy poca la diferencia entre uno y otro, son 100 megapascales nada más. Bueno, se desea saber si la pieza va a fallar por fatiga o no. Utilice un límite, bueno, en este caso ya me están dando el límite de fatiga, que ya me están dando el límite de fatiga, entonces vamos a trabajar a partir de ahí. Muchas veces el límite de fatiga lo podemos trabajar a partir de gráficas, ¿ok? De gráficas que me den, o si no me dan la gráfica, ¿verdad? Utilizo, recuerden, si no me dan la gráfica y me dicen que es un acero, puedo trabajar como el esfuerzo de, ¿ok? Entonces, si no me dan una gráfica, no me dan nada, puedo, si es acero, ¿verdad? Puedo utilizar esta aproximación, decir que el límite de fatiga es igual a 0,5 el esfuerzo último de tensión. ¿Ok? Si no me dan nada, pero si me dan una gráfica, tengo que obtener el límite de fatiga a partir de esa gráfica. Muy bien. Ok, lo primero que vamos a hacer es determinar los esfuerzos máximos y alternantes. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a calcular los esfuerzos medios. Vamos a calcular el esfuerzo medio. Recuerden que el esfuerzo medio dice que es el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo dividido entre 2. Ok, entonces ahí vamos a sustituir valores. Esfuerzo máximo que me dicen que da 210. Entonces 210 más 100 dividido entre 2
Eso me da 155 megapascales. ¿Ok? Entonces ya tengo el esfuerzo medio. Entonces el esfuerzo medio es igual a 155 megapascales. Ahora vamos a calcular el esfuerzo alternante. El esfuerzo alternante es muy parecida, la fórmula es parecida, pero obviamente tiene alguna diferencia. Es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido entre 2. 210 menos 100 dividido entre 2. ¿Ok? Eso me da 55 megapascales. ¿Ok? Entonces ya aquí tengo el esfuerzo alternante igual a 55 megapascales. Ok, entonces con estas dos yo construyo mi coordenada o construyo o defino, ¿verdad? Mi par. Entonces, recuerden que el orden es esfuerzo medio, esfuerzo alternante. Ok, el par va a ser esfuerzo medio, coma, esfuerzo alternante. Entonces aquí vamos a colocar, por decirlo así, el esfuerzo medio en el valor de las X y el esfuerzo alternante en el valor de las Y. Ok, entonces, ¿qué tenemos como coordenada? Tenemos 155, 55. Ok, este es el par que nosotros vamos a dibujar, pero utilizando la línea de Soderbergh y de Goodman. Ok, entonces borremos esto. Vamos a hacer un análisis gráfico. Vamos a hacerlo por ahí, más o menos. Vamos a definir algunos puntos por acá. Voy a hacerlo con azul. Ok. Aquí, como les decía, no, perdón, antes de terminemos esto. Ok, aquí yo tengo esta gráfica. Recuerden que aquí yo tengo el esfuerzo alternante. Ok. Y aquí tengo el esfuerzo medio. Ok. Aquí vamos a colocar una escala. Vamos a hacer una escala. Vamos a ver cómo nos sale con esta escala. Pongamos que por aquí es 100. Por aquí es 50. Bueno, yo lo estoy haciendo a puro ojo. Si lo hacen con una reglita, ¿verdad? Mucho mejor. Por aquí sería 75. ¿Verdad? Por aquí sería 25. ¿Verdad? Más o menos, como teniendo una escala ahí, ¿verdad? Esta es un poquito más grande. Entonces aquí llegaba hasta 550. Entonces vamos a ver aquí. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100, 200, 300, 400, 500. Ok, más o menos, más o menos. Ok, aquí tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ok, más o menos yo construyo ahí una escala, ¿verdad? Bueno, si la hago con una reglita, todavía mucho mejor. Aquí parece que me quedó un poquito más grande, pero no importa, digamos. La idea es esa. Yo hago una escala ahí, ¿verdad? Ok. Ahora lo más importante, yo ubico mi límite de fatiga, ¿verdad? Este límite de fatiga lo voy a poner por acá. Entonces, por aquí tengo 100, digamos que 80, no sé, digamos que 80 es como por aquí. Entonces yo defino este límite de fatiga, ¿verdad? Aquí es 80. ¿Ok? Entonces defino mi límite de fatiga. Otro punto importante es el límite de fluencia, ¿ok? El límite de fluencia. El límite de fluencia 450, voy a hacerlo por acá, ¿ok? Y el otro límite importante es el esfuerzo último en tensión. El esfuerzo último en tensión es por aquí. Entonces aquí tengo 450, aquí tengo 550, ¿verdad? Entonces este es el esfuerzo de fluencia. Bueno, aquí es que cuando se trabaja fatiga lo ponen así. El esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Y el esfuerzo último a tensión.
¿Ok? Estos 3 puntos son importantes. Vamos a construir una línea, vamos a ponerla en 2 colores diferentes. Vamos a construir una línea desde 80 hasta el esfuerzo de flexión, 450. ¿Ok? Esta línea me da la línea o el criterio de Soderbergh. Vamos aquí el criterio de Soderbergh. ¿Ok? Pongamos otra línea de otro color naranja. Va a ser, ojo que interesante, siempre. Desde los 80, pero ahora me cambia a 450. Ok, tengo esa otra línea. Esta línea naranja que está acá, ahora va a ser el criterio o la línea de Goodman. Ok. Ve, entonces es muy fácil. Gráficamente yo lo construyo ahí fácilmente. Muy bien. Ahora viene el otro. Es ubicar, pongámoslo en verde, no, sí en verde. Pongámoslo en verde. Ubicar esta coordenada. ¿Dónde cae esta coordenada? ¿Verdad? ¿Dónde cae dentro de esas áreas? Ok, entonces, recuerden, 155 sería mi X. Entonces ubico 155 por acá. Entonces digamos 150 por acá, ¿verdad? Un pelito para acá. Okay, un pelito, digamos un pelito. Aquí tenemos el esfuerzo medio, ¿verdad? Entonces el esfuerzo medio me dio 155. Muy bien, entonces aquí esto va para arriba. Ok, va para arriba ahí. Ok. Y después ubico 55. 55, ¿verdad? Más o menos por acá. Como por aquí. Digo que por aquí, más o menos. Entonces aquí tengo este otro punto. Tengo el esfuerzo alternante. El esfuerzo alternante, ¿verdad? Me dio 55. Ok, entonces tiro esta línea, ¿verdad? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ok, pues pucha. Bueno, digamos que por escala, gráficamente, ok, me da ese puntito ahí. O sea, este puntito que está acá va a ser esta coordenada, 155,55. Ok, eso es lo que me dio a mí gráficamente. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué significa eso que acabamos de hacer nosotros. ¿Verdad? Bueno, puede ser que este punto vaya un poquito más abajo, ¿verdad? Puede ser, no sé. Puede ser que este puntillo vaya más abajo y me caiga sobre la línea. Bueno, esta línea está un poquillo tirada como a la izquierda también. Bueno, no sé. Bueno, gráficamente a mí me da eso. Entonces la pregunta es, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Este punto está dentro del área, está sobre la línea o está fuera de la línea? A ver, chicos, importante. Este punto está dentro del área, está sobre la línea o está fuera de la línea. Gráficamente, ¿qué les parece? Dentro, profe. Bueno, dentro, pero con respecto a quién. ¿Soderbergh o Goodman? Al de Goodman, ¿no? Ok, muy bien. Si yo considero el criterio de Goodman, ¿verdad? Está dentro. Si yo considero el criterio de Soderbergh, vamos a ver, aquí me están poniendo varios. Vamos en el chat, a ver qué me dicen en el chat. Dice fuera de la línea de Soderbergh, pero dentro de la línea de Goodman. Bueno, eso es una muy buena interpretación, exactamente. Está fuera del criterio de Soderbergh, ¿verdad? Pero está dentro del criterio de Goodman. Ok, entonces nosotros, gráficamente, si lo hiciéramos a escala, ¿verdad? Con regla, bien bonito, gráficamente pudiéramos definirlo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo analíticamente, a ver qué pasa. Recuerden que el criterio de Soderbergh es como más
conservador, ¿verdad? Es más conservador. Entonces vamos a iniciar el análisis viendo la línea o el criterio de Soderbergh. Y ustedes van a ver que es muy sencillo. Es muy sencillo. La fórmula es muy sencilla. Aquí era, bueno, es que no me acuerdo, era el esfuerzo alternante entre, no, pero es que estamos trabajando. El esfuerzo alternante entre, este era el esfuerzo de fatiga, más, aquí teníamos el esfuerzo medio. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, podemos, bueno, así no importa. Bueno, así el esfuerzo medio. Y aquí teníamos el esfuerzo de flexión, ¿verdad? Aquí tenemos el esfuerzo de flexión. Ok, igual a 1. Entonces, si me da igual a 1, está sobre la línea. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Entonces, el esfuerzo alternante nos dio 55. Entonces, tenemos 55 dividido entre el límite de fatiga, que nos dio 80. Más el esfuerzo medio. El esfuerzo medio nos dio 155 dividido entre el esfuerzo de flexión. Y el esfuerzo de flexión, 450. Ok, hagamos esto a ver cuánto nos da. Hagan este calculito ahí. Uno cero tres, profe. 1.03. 1,03. Ok. Aquí era sin primas. Sí. Ok, entonces aquí utilizando Woodman sería. Voy a subir un poquito esto. Aquí vamos a sustituir valores, sería 55 entre 80. Y aquí tenemos 155 entre 550. Ok. ¿Este cuánto nos da? 0.97. 0,97. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vea que el resultado analítico da muy similar al análisis gráfico, ¿verdad? Como les digo, el análisis gráfico, si lo hacemos a escala, ¿verdad? Con regla, bien bonito, pues nos daría buenos resultados. El asunto es cuando la coordenada, digamos, está muy cerca de la línea, ¿verdad? Ahí, fue pucha, qué complicado, porque vea 1,03. Ok, entonces, ¿qué significa si aplicamos el criterio de Soderbergh? ¿Qué significa esto? Si aplicamos Soderbergh, ¿qué pasa? ¿Qué quería decir? Ok, vea que me dio mayor a 1. Si me da mayor a 1, quiere decir que aplicando o considerando el criterio de Soderbergh o la línea de Soderbergh, quiere decir que ese elemento sí va a fallar por fatiga. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si aplicamos el criterio de Goodman?
no falla. Ok, perfecto. Ok, entonces, retomando, criterio de Soderbergh, gráficamente vemos que el punto está arribita de la línea, ¿verdad? Se sale un poquito del área. Ok, hacemos el análisis analítico, nos dio mayor a 1, entonces sí va a fallar por fatiga, el criterio Soderbergh. Utilizando la línea de Goodman, verificamos los datos, ¿verdad? Gráficamente vemos que está dentro del área, ¿verdad? Y vea que es por muy poquito, 0,97, 0,97, no sé si aquí les dio otro numerito, pero digamos, si está redondeado a 0,97 es muy cerca de 1, ¿verdad? Y veo aquí gráficamente como que está, ¿verdad? Un poquitito abajo de la línea, pero es menor a 1, entonces quiere decir que no va a fallar por fatiga. Muy bien, esto es precisamente el análisis de fatiga utilizando los criterios de Soderbergh, ¿verdad? Y de Goodman. Muy importante aquí, recuerden que el criterio de Soderbergh es más conservador que el criterio de Goodman. Entonces, si eventualmente utilizando el criterio de Soderbergh el material no falla por fatiga, no hace falta utilizar el de Goodman, porque, ¿me entienden? No sé si me entienden, o sea, si eventualmente el punto hubiera quedado dentro, ok, entonces no falla por Soderbergh, ok, si no falla por Soderbergh, muy lógicamente también, ¿verdad? No va a fallar por Goodman. No sé si me entienden. Ahora, el asunto es cuando ese puntito está, digamos, muy arriba. Okay, está muy arriba, ¿verdad? Se sale, ok. Entonces, si por Soderbergh hay fatiga, o se puede dar el daño por fatiga, yo verifico, ¿verdad? Utilizando el criterio de Goodman. El criterio de Goodman es un poquito más real, más acertado. Entonces podría decir, ok, que utilizando el criterio de Soderbergh, el material va a fallar, pero verificando con el criterio de Goodman, el material no falla. Ok, por fatiga. Bueno, eso es un análisis utilizando el criterio de Soderbergh y el criterio de Goodman. ¿Preguntas? Profe, para tomar una decisión, el de Soderbergh es mejor, o sea, es más preciso. Entonces uno debería irse por ese. No, Carlos, es que no es tanto por precisión. O sea, vamos a ver, para, para quedar claros aquí, eh, cuando se desarrolló toda esta temática de la fatiga, primero se comenzó a trabajar con, bueno, con el análisis de fallo de materiales, suponiendo que el material iba a fallar por fluencia. Recuerden que muchos materiales se deforman, pueden ser que se estiren, ¿verdad? Se encojan, ¿verdad? Tengan alguna deformación, pero el material en sí no va a fallar. O sea, recuerden que la fatiga es un rompimiento abrupto, ¿verdad? Hay una fractura. El primer criterio, el criterio de Soderbergh tiende a ser más conservador porque el límite inferior que se toma es el límite de fatiga. Como le digo, no necesariamente, perdón, el límite de fluencia, no necesariamente un material que usted lo haya estirado, lo haya deformado un poco, no significa que se va a romper, ¿verdad? Se va a fracturar. El material falla prácticamente en el esfuerzo último. Entonces, el criterio de Goodman es un poquito más real, porque el criterio de Goodman abarca más área, por decirlo así, abarca más área, abarca más criterio. Abarca más criterio porque está utilizando ya el esfuerzo último de tensión, o sea, es cuando el material falló por tensión, ahí falló. ¿Verdad? Entonces vean que el área es un poquito mayor. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta ustedes es que, veámoslo, tal vez que yo no sé cómo explicarlo así, digamos, la línea de Soderbergh está dentro de la línea de Goodman, entonces, si la coordenada está dentro de la línea de Soderbergh,
Entonces, obvio, una incluye a la otra. Entonces, si está dentro de la línea de Soderbergh, entonces incluye Soderbergh, incluye Goodman. No va a fallar. Del todo no falla, ¿verdad? Vamos a ver. Carlos, vamos a ver. Pongamos aquí un puntito amarillo. Digamos, yo tengo otro criterio. Yo tengo este otro criterio aquí. Tengo otro análisis. Este puntito amarillo, ¿dónde quedó? Dentro de las dos áreas. Exactamente, dentro de las dos áreas. Entonces, si yo analizo el criterio de Soderbergh, que es como más conservador, y me dice que está dentro del área o es menor a 1, entonces no hace falta que haga el análisis de Goodman, porque una incluye a la otra. El asunto está, por ejemplo, si este análisis que yo hago, ya no lo agarré. Que no puedo agarrar este puntito. Bueno, lo pude agarrar. ¿Qué pasa si yo este puntito amarillo, este puntito está aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Se sale del Soderbergh y entra en el otro. Exactamente. ¿Ve? Entonces, ya está en una área, ¿verdad? Fuera de Soderbergh, pero dentro de Goodman. Entonces, yo primero siempre trato de analizar como el más conservador. Si dentro del más conservador me dice que hay falla, mejor verifico con el que sigue. Entonces, primero analizo con Soderbergh, ¿ok? Si hay falla, verifico con Goodman. ¿Me entendés? Entonces, Soderbergh me dice que sí va a fallar, pero Goodman me dice que no. Entonces, muy probablemente, ¿verdad? El material no vaya a fallar. O sea, estos son criterios, son dos criterios que se pueden utilizar, ¿verdad? Como le digo, Soderbergh es como más conservador, pero también Goodman es más real. No sé si me explico bien, ¿verdad? Son dos criterios que usted puede ver. Uno está contenido en el otro. Es que ahí está la diferencia. Carlos, Gracias, profe. ¿le quedó claro? Sí, porque yo esta parte no sé si se le expliqué bien o no, pero si le quedó claro, perfecto. Si no, tranquilo. Sí, muchas gracias, profe. Ok, muy bien. Vamos a borrar acá. Ok, con esto terminamos el tema de fatiga.